Regístrate en el canal Señora Hermosa. Por la mañana, carrera ligera en el gimnasio de la Monsarda, para desayunar huevos, tocino y ensalada de verduras frescas. Café en mi cafetería favorita conmigo de camino a la universidad para despertarme. Después de la escuela, vete inmediatamente a casa, repite las facturas. Corre por la noche, duerme a las horas. El día de Olia estaba programado por minutos y a ella le gustó. Ella adoraba el orden y el sistema, por eso no podía permanecer mucho tiempo en el ruido para escapar de las odiosas fiestas o del cumpleaños de alguien, a ella misma, a la habitación, al silencio. Y a veces ella informaba directamente que estaba cansada y quería irse. Olia no tenía amigos. Estaba tranquila y silenciosa, con una mirada pensativa y penetrante en los ojos del yantar. Ella nunca atrajo la atención de él. Pero la ausencia de amigos no la asustó mucho. ¿Por qué necesitan libros cuando existen? El amor por la soledad y la inhumanidad se conservaron en Olia incluso cuando ingresó a la universidad. Al principio, sus padres estaban preocupados por la ausencia de una comunicación humana normal con su hija, la ausencia del deseo de ser amigos y conocerse. Incluso la llevaron a psicólogos. Todavía en la escuela, pero solo echaron una mano. Con el niño todo está bien. No hay desviaciones en el desarrollo. Y el hecho de que no se comunican con nadie es la característica de esta propiedad de los introvertidos. Los padres se calmaron y dejaron a Olia sola. Ya no observaron pensativamente cómo ella crecía con otro libro en sus manos, considerándola su mejor amiga. Olia tenía una biblioteca entera. Tan pronto como aprendió a leer a los 5 años, su padre le organizó una enorme estantería, colgada en la pared de su habitación. Poco a poco se fue llenando de libros que Olia regalaba para todas las vacaciones, y sin ningún motivo. Ella misma compró algunos, interesada en las anotaciones. Pronto, junto al armario, una cómoda silla y una. Olia consideró este rincón y esta habitación como su mundo y, con gran disgusto, dejó entrar a sus extraños. El padre y la madre de Olia, Masaiskij, eran dueños de una red de clínicas estomatológicas privadas. Ambos eran estomatólogos. El padre se dedicaba principalmente a la instalación de implantes, la madre trataba la caries infantil. Olia también decidió convertirse en médico en el futuro. A ella le gustaba esta profesión. Máximos beneficios. Después de la escuela, ingresó en la Universidad de Medicina, donde se graduó con éxito y, a la edad de 15 años, comenzó a ejercer en una de las clínicas de sus padres. La familia Masaevsky vivía en una mansión. Incluso antes del nacimiento de Olia, el padre Andrei compró una casa limpia en la ciudad, a la que se le adjuntó una pequeña parcela. Madre Inga. Cuando Olia tenía 3 años, ya caminaba por el jardín plantado bajo la guía de su madre. Manzanas, ciruelas, peras y rosas arbustivas de la zona. Cubra la cerca alta y no tan sucia con picos en la parte superior. Inga pasó mucho tiempo con su hija y abandonó su carrera. Olia no fue al jardín de infancia. Junto con su madre, aprendió todas las etapas para aceptar su apariencia. Se pintó las uñas y luego no se quitó el traje y las botas del niño, conquistando los charcos circundantes. Luego se puso solo el vestido de princesa. Luego estaba una escuela privada con un profundo estudio del inglés, a la que Olia solía asistir durante las vacaciones familiares en el extranjero. Podía llevarse bien con los camareros y el personal del hotel desde su infancia. Olia tenía amigos, hijos, amigos y familiares extranjeros. Pero la comunicación con ellos no funcionó. Olia nunca les contó esto a sus padres. Pero tanto en la infancia como en la juventud, a menudo intentaron ofenderla. Su padre le explicó la ley de la jungla cuando fueron al parque safari. Y ya entonces Olia se dio cuenta. En el mundo de las personas, esta ley también funciona. Los compañeros de clase, peleaban en grupo por intereses y se envenenaban unos a otros o eran más débiles. Los chicos no eran los mejores. Olia no quería pertenecer a tal o cual grupo. Por eso trató de mantenerse alejada de todas estas pasiones y disputas juveniles. Por lo que pagó, convirtiéndose en el principal blanco de burlas. Quien no se hace amigo de nadie, es enemigo de todos.
Hizo que Oleg tuviera 10 años y lo escribió para el periódico. Olia, a pesar del extremo grado de independencia, soñaba con conocer a una persona que se pareciera a él. Que sea una persona, un amigo, pero que sea capaz de reemplazar al mundo entero con gente desagradable y desagradable con sus eternas intrigas y mentiras. Después de años, en la imagen de esta persona, Olia comenzó a ver al futuro votante. ¿Cómo será? Habiendo leído suficientes novelas, Olia creía que lo principal en un joven es la conciencia. Pero luego suspiró profundamente, porque quedó claro que él también debía tener una apariencia agradable y, lo más importante, carácter. Olia intentó aplacar a los silenciosos y modestos compañeros de clase, mirando a la persona de su rebaño que había en ella. Pero Olia se negó a hablar con ellos en estrecha comunicación. Las relaciones basadas en el principio de simplemente estar ahí no le interesaban mucho. Inga, interesada en la vida de su hija, se enteró del próximo rechazado. Y me ofendió que me negué a ir con él a una cita después de eso. Llamé al mundo voladizo, aunque antes él mismo no me dio ni un mes para pasar. Su ideal era un padre humano, con buen sentido del humor, alto, majestuoso, generoso. Fue necesario enumerar sus cualidades positivas durante mucho tiempo. Al entrar al departamento por la mañana, se lavó las manos, se cambió de ropa y, cantando una especie de canción alegre, iba a saludar a los empleados con un baile. Buenas tardes, Tatiana. ¿Está lista la lista de pacientes para hoy? Poluska, el sol se ha curado y está bien. Nikiforov te espera, la eliminación del octavo. La segunda semana se alcanza el umbral y se llama al lobo. Es necesario salvarlo de inmediato. Yegor Sergeyevich, ¿dormiste? ¿Llevarás a mi chico hoy? Un niño de 5 años, dije. Contagiando a todos de buen humor y optimismo, cerró la oficina y se dedicó a informar. Estaba ocupado con los pacientes. Sin embargo, desde el nacimiento de su hija, Andrei comenzó a recibir tratamientos con más frecuencia y dedicó la mayor parte de su tiempo al papel. Ninguno de los amigos de Olia llegó a su padre en muchos aspectos. Quienes intentaron reunirse con ella por dinero familiar. A menudo eran aburridos y encerrados en sí mismos. Aquellos que mostraron una simpatía indiscutible por Olia resultaron ser completamente inadecuados para la vida y la comunicación con otros románticos o escépticos de mente abierta. A la abuela paterna, Claudia Petrovna, la única representante de la generación anterior en su pequeña familia, cuando estaba viva, a menudo le gustaba repetir que la de Olia no servirá de nada. La madre entera. Estaba tomando café en tazas limpias y escuchando la historia de su hijo sobre la vida de su nieta. Inga, el tuyo es igual. Dale lo mejor. Compró 2000 tazas y está feliz. ¿Qué tiene de malo ser votante, mamá? Andrei la estaba metiendo en la cárcel. ¿Es mejor ser feliz que ser atrapado? No sé. La anciana que siempre era infeliz se quejaba. No soy una buena madre, soy una buena madre. Soy una buena madre, soy una buena madre. Andrei, mirando por la ventana, sonrió al ver a su feliz esposa e hija a través de la lluvia húmeda. Y luego volvió a mirar a su madre. Eres impotente. Estarás muy feliz. ¿Y qué te pasa? Todo está conmigo, entonces, respondió la madre nerviosa. Esta es tu familia que sería tratada. Mira, mira y serás arrastrado. No tendrás tiempo de parpadear con los ojos. Y entonces ya estás mordiendo a tu propia madre. Claudia Petrovna murió repentinamente. Su corazón se detuvo cuando ella, tras ser acusada de otra pelea con la familia de su hijo, iba a visitarlo. Después de todo, Andrei ciertamente estaba triste, mamá. Pero en el alma sintió un alivio del que se avergonzó. Como si no hubiera muerto su madre, que lo había dado a luz y lo había criado. Un enorme vampiro codicioso, despiadado y despiadado, que le chupa la felicidad. Nunca le dijo a Inga que su madre lo golpeaba cuando era niño con todo lo que podía encontrar. A menudo bebía con sus amigos y se olvidaba de darle de comer. Pero Inga ya adivinó que la infancia de su marido no fue fácil con una madre así. Si ella la odia, Inga, una mujer extranjera tan abiertamente y la desprecia,
entonces da miedo pensar en el precio. Claudia Petrovna a menudo culpaba a su hijo por no estar agradecido con su esposa y su nieta. Te has convertido en un ser humano, dijo. Si te hubiera tratado con tanta ternura, Kolka, ahora no habrías abierto la clínica, sino que habrías lavado los suelos del baño de la estación. Te reemplacé con un padre, yo era una autoridad. ¿Cómo no entiendes esto? Después de estas interrupciones, Olia siempre tenía preguntas para sus padres. En particular, le interesaba saber si realmente estaba tan equivocada, como aseguró su abuela. ¿Y deberías respetar a quienes no te respetan? Andrei, poniendo a su hija frente a él, le explicó durante mucho tiempo que su abuela decía tonterías. No necesitas escucharla. La abuela tiene mala cabeza por la vejez. ¿Cómo es? Se sentó en el sofá de Olia. Bueno, verás, cuando envejecemos, nuestro cerebro envejece. ¿Nos volvemos un poco estúpidos? Exactamente. Entonces la abuela empezó a ser estúpida, es estúpida. Estaba enojada contigo por mi culpa, miró al padre de Olia a los ojos. ¿Qué debo hacer para que ella nos deje? ¿Quizás mentir? ¿Decirle que encontró una amiga? No merecen amor. O existe o no. Los estúpidos no saben amar. Eso es todo. Cuanto mayor se hacía, más entendía el significado de las palabras pronunciadas por su padre. Y cuanto menos pensaba que estaba equivocada o rota, menos se preocupaba por su soledad entre sus compañeros. En la universidad rápidamente se convirtió en la favorita de muchos profesores por su disciplina y su conocimiento siempre perfecto de la materia. Las dificultades surgieron solo con el profesor de anatomía, Valery Romanovich. Subestimó injustamente las valoraciones de todos, esperando un soborno a cambio de corregirlos. Olia no fue la excepción. Su difunta maestra la consideraba una pieza especialmente sabrosa. Los padres son ricos, por lo que pueden desabrocharse por el bienestar de su hija. La dirección de la universidad conocía los errores de Valery Romanovich, pero decididamente no hizo nada para detenerlos. El motivo fue que el director de la universidad, Boris Romanovich, era hermano del profesor de anatomía y lo cuidaba. Escribió una denuncia al Ministerio de Educación, pidió una verificación y, al mismo tiempo, planteó temas de discusión en los periódicos, la radio y los noticieros locales. Valery Romanovich se enfureció ante el anuncio. El rector, temiendo perder su plaza o tener problemas a causa de su hermano, ordenó a todos los estudiantes que pusieran sus merecidas notas o escribieran una declaración de sus propios deseos. El profesor, al llegar al auditorio para otra conferencia, aplaudió ruidosamente al diplomático, se apoyó en la mesa y miró a los estudiantes sentados frente a él. Tras detener la mirada de Olia, dijo con voz ronca, Majeiskaya, detrás de la pareja, quédense. Por supuesto, toda la pareja de estudiantes susurraba sobre el gran escándalo que le espera a Snaika y al eterno solitario Majeiskaya, que es codicioso y no ofrece a nadie sus propias perspectivas. Los estudiantes salieron del auditorio con una sonrisa feliz de chacales, que esperaban una ambulancia para entregar a la víctima. ¿Cuál fue su sorpresa cuando, después de 5 minutos desde el auditorio, Olia no se escapó, sino que se escapó, rompiendo los buitres del evacuador, Valery Romanovich, literalmente llorando. Olia salió del auditorio como si nada hubiera pasado. Sacudí mis hombros al ver la mirada incomprensible de los compañeros. ¿Qué? Intentó pegarme. Entre ella y la maestra, en estos cortos 5 minutos, hubo un diálogo extremadamente predecible para Olia. Majeiskaya, eres una completa tonta, dijo Valery Romanovich, refunfuñando de rabia. Deberías haberle escrito al presidente. Escribiré si es necesario. Olia respondió brevemente, bajando hacia la puerta. Pero esto ya no es un marco, explotó el profesor. ¿Quién creías que eras, El tribunal me dio un moco. No me insultes, advirtió Olia. No te daré la vida, se rió enojado Valery Romanovich. Veamos cómo cantas dentro de un año. Cantarás como un lobo, te arrastrarás de rodillas. Mi padre me enseñó que el amor no merece, tal vez, sobre los hombros de Olia. Te permito no amarme.
Estoy acostumbrado. Lo principal es valorar los merecidos, no como ahora. ¡Ay tú! Valery Romanovich saludó a Olia y recibió un generoso chorro de pimienta en la cara. Después de este incidente, Olia comenzó a tomar aún más partido. Y Valery Romanovich, todos los años de entrenamiento, difundió rumores sucios sobre ella y trató por todos los medios de estropear la vida de Olia, poniendo a profesores y estudiantes en su contra. Durante la ceremonia de premiación, se paró en el rincón más alejado de la sala de actos y dejó que un rayo cayera sobre Olia, quien, con un elegante vestido rojo, recogido por Inga, tomó el mismo diploma rojo de manos de un rector ligeramente confundido. Y lo levantó solemnemente sobre su cabeza, mostrándoselo a sus padres en el pasillo. Olia trabaja desde hace 2 años, de a días a la semana. Pagó su educación por los derechos y ahorró para el primer coche. Ella se negó categóricamente a aceptar dinero de sus padres y respondió a sus protestas. Mamá, ya soy adulta, puedo mantenerme sola. O papá, no te ofendas, pero no aceptaré el dinero. Tómalo. Compré algo de comida de camino a casa. Dile a Tasia que no necesito nada. Tasia, ella es Tasia Sergeevna para Andrei y Taya para Inga, trabajaba en la casa de los trabajadores Masai. Los visitaba una vez al día, cocinaba y limpiaba. Inga tenía prisa por hacer sus propias tareas domésticas, pero Andrei no se lo permitió. ¿Por qué? ¿No le basta para ganar el sustento del ama de llaves? ¿Y a ella, qué? ¿No le basta con trabajar hasta los años con la apariencia de una hija, para finalmente ocuparse de ella y del niño, y no de los problemas cotidianos? Tasia, a diferencia de los padres de Olia, aprobó su independencia y su deseo de mantenerse a sí misma. ¡Qué buen chico, Olia! Ella sonrió y colocó la comida del paquete en el refrigerador. Mi Svetka ya tiene 30 y tantos años, pronto se divorciará y no quiere trabajar. Entonces ella interrumpe, aquí y allá. Y ella es feliz. Que puedes mirar televisión en la puerta trasera durante mediodía y abrazar a los hombres. ¡Qué vergüenza! Gracias Tasia, Olia la abrazó. Tú me entiendes. Andrei, que estaba preocupado por la independencia de su hija en los asuntos económicos, estaba enojado porque pensaba que ella era demasiado. Olia vivía en la casa de sus padres, entonces ¿por qué sus padres no pueden proporcionarle todo como antes? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué gastar dinero en comida, ahorrar dinero en algo cuando puede simplemente llevar una tarjeta al estante? Le explicó su posición a su hija más de una vez. Olia la entendió a su manera y 2 años después, en la práctica, se lo contó a sus padres a la hora de cenar. Mamá, papá, busqué un departamento para mí. Así se llevaba Andrei. Ya es hora, ¿dónde? ¿Cuánto cuesta? ¿A qué hora necesitas comprar una casa? Sí, también encontré un apartamento maravilloso en el terraplén, se lo llevó Inga. ¿Y dónde está el tuyo? En el centro, más cerca del trabajo. Olia cortó un trozo de filete y se lo llevó a la boca. En el centro, una buena elección, razonable, la elogió Andrei. Crecerá a un precio. ¿Puedes vender? ¿No es demasiado caro? Tengo suficiente dinero, respondieron al mismo tiempo su marido y su hija. Nos miramos el uno al otro. Se hizo el silencio en el comedor. Se podía escuchar a Tasia bebiendo algo en la cocina, guardando los platos y el lavavajillas haciendo ruido. Yo mismo hice brillar los ojos de Olia. No necesitas ayudarme. ¿Comprarás un apartamento? Andrei se secó la boca con una servilleta. ¿De dónde viene este dinero? ¿Qué pasa con el coche? Me lo quitaré, respondió Olia, cortando un trozo de carne. Y lo pondré en el auto, no te preocupes, papá. Olia estaba enojada con Andrei, pero la elegante mano de Inga, que puso sobre su hombro, midió su polvo. Continuó más suavemente Olia, te amo, por eso quiero ayudar. Me dijiste que el amor no merece. Olia sonrió con picardía. Andrei se dio cuenta de que había perdido la apuesta. Y Olia terminó. Yo también te amo. ¿Y tú, mamá? Eso es todo, comamos. La carne es increíblemente deliciosa.
Apenas lo gané en el mercado. El vendedor se dio cuenta. No dio ninguno. Olia recogió sus cosas, se llevó sus libros favoritos y un par de libros de texto especiales y se mudó a una habitación pequeña pero acogedora con nuevas reparaciones y una vista increíble, como afirmó Olia, del muro de concreto del edificio vecino. La vista era asombrosa porque creaba una sensación de seguridad e intimidad del espacio. Visitaba a sus padres 2 veces por semana y luego una vez al mes. Se reunían con más frecuencia en la clínica, en el trabajo que en casa. Inga, que se aburría en una casa vacía, decidió volver a trabajar. Sus planes se parecían más a una fiesta familiar, donde Andrei se sentaba a la mesa y daba valiosas instrucciones a su esposa e hija. Los tres resolvían problemas repentinos por las tardes. Como una silla rota o un empleado despedido. Los tres llenaron juntos una estantería y luego revisaron el informe de la oficina de impuestos por la noche. A Masaisky le gustó su nuevo diseño y disposición para el día. A Inga le gustaba repetirle a su marido antes de acostarse, acostada en la cama y poniendo un libro en la mesita de noche. Andriusa, estoy tan feliz. Olia es muy madura, trabaja con nosotros con mucho gusto. Estoy llorando en alguna parte, estás a mi lado. Se trataba de esta vida que siempre soñé, ¿y tú? Y apagué la mesita de noche de Andrei. Vamos a acostarnos, mañana levántate temprano. Uno de esos días de verano, completamente normal y familiar, el coche Masaevsky, detrás del cual estaba sentado Alexei, su conductor, su hermano fue herido a toda velocidad por la valla, se salió de la carretera. Giró varias veces y se incendió. Ni el conductor ni Andrei ni Inga pudieron salvarlo. Olia, que toda la mañana intentó comunicarse con sus padres y averiguar por qué no estaban en el horario. El investigador llamó y dijo, Olga Andreevna, de Masaisk. Andrei Masaisky e Inga Masaiskaya, ¿son tus padres? ¿Y Alexei Sviridov, lo sabes? ¿Conductor? Olga Andreevna, me resulta difícil decirte esto, pero tus padres murieron hoy. Hubo un accidente. El conductor también está muerto. Ven a la morgue para identificación. Sus cuerpos ahora están siendo llevados allí. Eres el único pariente. Al principio, Olia bajó silenciosamente la mano con el teléfono, desde donde se escuchó la voz del investigador, y se quedó de pie durante mucho tiempo, mirando a un punto frente a ella. ¿Sus padres están muertos? Esto no puede ser. Probablemente se trate de algún tipo de error. Se despidieron ayer por la tarde antes de salir de casa. El padre la abrazó y le deseó buenas noches. Y mamá le besó la mejilla, como siempre, y la tiñó con un poco de lápiz labial. Sin embargo, la voz en el teléfono le aseguraba constantemente lo contrario. Significa que está durmiendo. Aquí hay una explicación simple para esta pesadilla. Ella durmió todos los despertadores, se acuesta en su cama y duerme. Y esto es un sueño, un mal sueño. Tienes que pellizcarte y ella se despertará. Olia se pellizcó el codo y gritó. Duele. Ella no está durmiendo. Cuando el investigador probablemente se equivocó en algo. Sus padres se encuentran ahora en un atasco de tráfico que se formó a causa del accidente. Y en él murieron otras personas, extraños, gente. Porque no puede haber verdad y muerte de los padres. No puede haber ningún punto. Olia era doctora. Sabía perfectamente cómo estaba organizada la psique. Ella conocía la etapa de negación del duelo. Pero en ese momento perdió por completo la capacidad de pensar con lógica. Llegó de viaje a la morgue, sonriendo, entró en el frigorífico, donde yacían 3 cadáveres cubiertos con una sábana. Al mirar el rostro del conductor Alexei, en presencia del patólogo y el investigador, Olia respiró tranquilamente. La cara estaba completamente más desordenada. Era imposible identificar a una persona por él. Y mirando al padre, gritó, se estremeció hacia un lado, apretada contra la fría pared. El rostro del padre con los ojos entrecerrados provocaba escalofríos en el cuerpo. El rostro de la madre asustó aún más a Olia. ¿Los reconoces? Más afirmó que preguntó el investigador. Chico joven, años.
Abrazó a Olia, que estaba temblando y perdió el habla por el shock, sobre los hombros de Olia y lo sacó del refrigerador. Los funerales fueron muy tristes. Luego, recordando esos días, Olia se dio cuenta de que no recuerda cómo enterró a sus padres. Solo recuerda que en la tumba de su madre, cuando la estaban enterrando, entró una hermosa mariposa y se posó. Todos quedaron sorprendidos de donde había mariposas en nuestras tierras en septiembre. Y Olia sonrió. Nos recuerdan su presencia en la voluntad de la vida, a pesar de la muerte. El funeral estuvo a cargo de los amigos de su padre. El médico jefe Vladimir Portniagin, así como el abogado de los Mosaisky y, en conjunto, el padre del Espíritu Santo, Kirill Butirin. Ambos conocían a Andrei del banco de estudiantes. Portniagin compartió una habitación con él en el dormitorio. Butirin fue testigo de la boda de Inga y Andrei. Cada uno de los trillizos inseparables, que empezaba a trabajar como estomatólogo, ya sabía que tarde o temprano aparecerá su propia clínica estomatológica en la ciudad. Y ni uno solo. Así sucedió. Andrei estaba a cargo del departamento principal y Buterin y Portniagin estaban a cargo de las sucursales. Andrei ya pertenecía a la parte principal del negocio, ya que invirtió la mayor parte de su tiempo en su fundación y desarrollo. Tuvo suerte de ingresar inmediatamente a una clínica privada y ganar un buen salario después de graduarse. Mientras tanto, Vladimir y Kirill trabajaron durante varios años en una clínica estatal por un salario modesto. De hecho, todas las clínicas de Mosaisky le pertenecían y más tarde quedaron bajo el mando de Olia. Buterin y Portniagin tenían derecho a aconsejar algo al nuevo propietario, pero el voto decisivo fue para Olia. Los primeros días después del funeral de sus padres, no recordaba en absoluto su trabajo. Una semana después, se sintió abrumada cuando su secretaria la llamó y le recordó que necesitaba pagar el salario. Después de todo, era el 10º. Buterin la calmó, le aseguró que él mismo lo resolvería y cumplió su promesa. Al mismo tiempo, le entregó la casa de los padres de Olina durante mucho tiempo. No tenía fuerzas para vivir en él y comprender las cosas de sus padres. Y luego, bajo la apariencia de la mano derecha de Olia, asumió la dirección de la clínica. Olia solo firmó documentos, habiéndolos revisado previamente. Todavía no podía volver a su vida normal, aunque había pasado casi un año desde la muerte de sus padres. Ahora ellos también están descansando. El socio que dirigía, en lugar del planificador de Mosaiskaya, vio que Olia no estaba de buen humor. Le aconsejó que acudiera al psicoterapeuta para aliviar el dolor de la pérdida y volver más rápido al trabajo. Te necesitamos, frotó el hombro de Olia, haciéndola sonreír. Esta es ahora tu clínica. Kirill y yo no somos eternos. Tarde o temprano nos retiraremos y le pasaremos todos los asuntos a usted. No sé si podré soportarlo, suspiró Olia. Todavía no puedo creerlo. Todo pasa y pasará. El médico jefe intentó animarla. Piensa en el psicoterapeuta, y mejor aún, enamórate. Bueno, dirás, Vladimir Ilich, Olia se rió torpemente. ¿Qué es? Hace años que no me enamoro, ¿ahora dónde? Vladimir Ilich. El amanecer llega después de la hora más oscura. Recordar. Lo recuerdo, respondió Olia y se dirigió a los pacientes. La felicidad realmente cayó sobre su cabeza de forma inesperada. Al salir de la clínica se topó con un hombre. Literalmente aplaudieron. Oh, refunfuñó. Perdóname, niña. Tú perdonas. No te vi, dijo Olia, frotándose la cara. Necesitas aplicar hielo. Ella siempre salía la última de la clínica, esperando que el técnico lavara todos los pisos y puertas. A última hora de la tarde se sentó en el despacho de su padre y trató de evitar las sutilezas de la dirección de la clínica. Hasta el momento, con resultados variables. Pero una vez Olia pensó que era inteligente. De hecho, no había nada complicado en la gestión empresarial. Punto de vista del sistema. Aquí su padre tuvo éxito. Diseñó la dirección de modo que, incluso después de su muerte, todo funcionara perfectamente. En muchos aspectos, esto fue mérito de un personal bien elegido.
El panorama se complicó por pequeños matices, como el plazo de devolución de la documentación fiscal. No hay ningún problema en entregarlo a tiempo. Pero el padre intentaba sacar provecho de todo. Incluso en esas niñedades. Por tanto, la comunicación con el funcionario fiscal se dividió en varias etapas cada mes. Y Olia no quería violar este sistema en absoluto. Y fue difícil entender la lógica del proceso y recordarlo. Esa noche no fue la excepción. El hombre llegó tarde un par de horas debido a los atascos de tráfico de los pacientes. Admitió que no esperaba nada en particular. Pero algo en su interior no le permitió regresar tranquilamente a su casa. Esto lo hizo saltar camino a la clínica y resultó que no fue en vano. Te descartaré como una disculpa, dijo Olia, sacándole un paquete de hielo. ¿Mañana a las 0 estará bien? Por supuesto. Gracias. Al parecer, no en vano el destino me trajo hasta ti en ese momento. Al parecer, Olia respondió brevemente. Estaba muy cansada, tenía hambre y quería volver a casa lo antes posible. El encuentro inesperado con el extraño confundió todos sus planes, pero no podía confesárselo. Es inconveniente decir una persona así que fue llamada a ser tratada. Probablemente tengas que volver a casa, es tarde. Yo iré. Se levantó de la silla y señaló un paquete de sal. Y me llevaré esto si no te importa. Por supuesto, Olia emitió un alivio oculto. Nos vemos mañana. De camino a casa, se reprendió a sí misma y trató de comprender a dónde iban a parar su elogiada confianza en sí misma y su capacidad para defender sus intereses. ¿Qué está pasando con ella? ¿Se enamoró? ¿Con quién? ¿Con el hombre con el que habló durante 5 minutos? La frase dicha por el que pasaba hirió profundamente a Olia en el alma, allí estaba sentada. ¿Qué pasa si su encuentro y la verdad están predeterminados por el destino? ¿Cuál era la probabilidad de encontrarse con la clínica vacía a última hora de la noche? Quizás 0. A la mañana siguiente, trató con cuidado a un extraño que tenía una pequeña caries. Descubrió que su nombre era Peter. Tiene años. Recientemente se divorció de su esposa porque ella prefería la compañía del mejor amigo de Peter. Llegó a casa antes. Inmediatamente perdió a su esposa y amiga. Sonrió con tristeza, esperando que desapareciera la anestesia. Algún mes de pérdida. Todos están felices, planean unas vacaciones, caminan y yo estoy harto de salir de casa. Hace un año, mis padres murieron, compartió Olia llenando una tarjeta. Te entiendo. Genial. Es fantástico que alguien me entienda, respondió Peter. Se fue, pero en la oficina todavía era posible captar el olor de su perfume con la nariz. Olia pensó que se estaba volviendo loca. Este olor la hacía pensar constantemente en un nuevo amigo, recordar su voz y sonreír. Saltó de la silla, arrojó el papel, abrió todas las ventanas y se sentó en el alféizar de la ventana para respirar aire fresco. No ayudó. Por la noche, después de la ducha, Olia yacía en su cama y ardía de vergüenza. Imaginando cómo abraza a Peter y lo besa. ¿Qué le pasa? ¿Te encanta la fiebre? Llegó el sábado. Olia acordó reunirse con un psicoterapeuta, quien fue asesorado por Portniagin. Por la mañana, bebió rápidamente una taza de café, se puso un traje deportivo, se recogió el pelo y corrió hacia él. Estaba en la oficina de uno de los nuevos edificios del centro. La ciudad de la mañana era hermosa desde la oficina. Olia estaba sentada en un sillón cómodo y le ofrecieron té. Ella empezó a contar. El psicoterapeuta, un hombre anciano y bien arreglado, conoció a Konstantin Sergeyevich Prigov. Escuchó atentamente su historia sobre padres y extraños pasatiempos de un hombre al que apenas conocía. Y se apresuró a calmar a Olia. Lo que te pasa, Olga Andreevna, es bastante normal. La pérdida de seres queridos no es una prueba fácil para la psique. A partir de aquí, hay una apatía dispersa. De ahí la soledad y las ganas de eliminarla rápidamente. Por ejemplo, a un nuevo conocido. ¿Y qué debo hacer? Olia miró por la ventana y contempló la luz brillante.
Prigov cogió el mando a distancia de la mesa y presionó el botón. ¿Y él? En cualquier caso, el apoyo de sus seres queridos ahora no será un obstáculo para usted. Confía en ellos, cuéntales tus sentimientos, comparte tu dolor. No deberías vivir todo esto solo. Olia salió de la oficina muy enojada. No está acostumbrada a quejarse, a revelar su corazón y su alma a extraños. Pueden hacerle daño, usar su debilidad en su contra. ¿Cómo? Olia no lo sabía. Pero ella recordaba claramente sus intentos de hacerse amiga y ser vulnerable en la escuela. No hicieron nada bueno. Solo los enemigos se han salvado. Al mismo tiempo, ella misma le señaló sus puntos débiles. Tonto. Pero quizás ahora sea más fuerte que un niño de 10 años. Y puede protegerse como siempre lo hizo su padre. Una parte de él siempre vivió por voluntad. Era parte de su personaje. Es hora de mostrar este lado de ella al mundo. Por la noche llamó a Peter. Y lo invitó a cenar. Parecía sorprendido e incluso un poco sorprendido por la misericordia de Olia, pero aceptó la invitación. Entró en su nuevo Mercedes, abrió la puerta con valentía y lo llevó a cenar a su restaurante favorito, ubicado en una de las. ¿Por qué de repente decidiste invitarme a una cita? Preguntó, haciendo una orden. ¿Pasó algo? Fui al psicólogo. Olia admitió honestamente. Pedro se rió. ¿Y qué dijo? ¿Estoy en el mismo barco? No pregunté por ti, pero definitivamente estoy en el mismo barco. Me aconsejó que te conociera mejor. Así se sorprendió Pedro. ¿Por qué? Tienes una influencia positiva sobre mí, sonrió Olia. Tratas las heridas emocionales. Y tú tratas la mía, respondió Peter, y la sangre de Olia se derramó sobre sus mejillas. Bueno, para una recuperación más rápida y un alivio de los tormentos emocionales, levantó su copa. Después de cenar, Olia invitó a Petra a su apartamento, en el que había estado filmando durante varios años. Bebieron vino, hablaron y todavía no podían parar. Resultó que tenían mucho más en común de lo que ambos pensaban. ¿Cuál es tu líder favorito, Olia? John Lennon, por supuesto. Y yo, Peter, me di unas palmaditas en la rodilla con alegría. ¿Y tu película favorita? Brillo eterno de la mente pura. Yo tengo lo mismo. Ahora preguntas. ¿Perro o gato? Entrando en la emoción, Olia se rió. No amo a los animales, solo a los pájaros, a voluntad. ¿Y yo? Hablaron hasta altas horas de la noche. Y cuando llegó el momento de despedirse, Peter tomó a Olia sobre sus hombros y la besó. Ella se derritió en su abrazo y se ofreció a pasar la noche con ella. Por la mañana, ambos prepararon el desayuno con confusión. Peter en bragas, Olia con su camiseta no limpia. No les molestaba la apariencia del otro. Estaban felices. Pasamos todo el domingo juntos, paseando por la ciudad y mostrándonos nuestros lugares favoritos. También fuimos al cementerio, donde Olia le mostró a Peter las tumbas de sus padres. Miró las fotografías de los monumentos durante mucho tiempo y concluyó. Sí, todo el mundo lo dice. Olia sonrió. Peter empezó a conducir después de su trabajo. Organizó sus increíbles citas. Vuelo en Airball al amanecer, cena a las velas en los mejores restaurantes, paseo en barco. Olia solía pasar la noche. Olia le mostró su apartamento de soltero, que le gustó. Techos altos, ventanas en el suelo, mucho aire y luz. La oficina de Peter le recordaba la oficina de su padre. A trabajar y desde aquí acercarse. Por lo tanto, Olia pronto se mudó a vivir en casa de Peter. Afortunadamente, tenía pequeñas cosas. Peter pudo llevarlos en su coche de una sola vez. El dueño del apartamento la tomó, la llevó aparte y le dijo, «Hay algo que me preocupa». ¿Qué? Olia estaba asustada. Quedan algunas manchas en los muebles. No, no me refiero al apartamento, la dueña hizo un gesto con la mano. Estoy hablando de tu ama de llaves. ¿Sobre Petía? ¿Qué pasa con él? Olia no entendió. Se quedó conmigo un par de veces, pero no vivió.
¿No te estás moviendo demasiado rápido? Olia pensó por un momento. Según sus cálculos, con Petia se reunieron hace menos de un mes. Ella rápidamente confirmó. Pero es una estupidez hacer esto a nuestra edad, ya no somos adolescentes. Bueno, como sabes, la anfitriona suspiró. Solo estoy preocupado por ti. Eres como una familia para mí en este momento. En todo caso, siempre estoy a tu lado. Llama, escribe. Se abrazaron para despedirse. Olia miró el apartamento en el que descubrió todos los encantos de la vida adulta e independiente y tanto dolor. Ella bajó las escaleras. Peter le sonrió desde la ventanilla del coche y todas las dudas que surgieron tras la conversación con la anfitriona desaparecieron. El médico jefe Porkniagin fue el primero en notar cambios positivos en el comportamiento de Olia y la elogió. Aquí, dije, psicóloga y amor. Su Prigov resultó ser muy diligente, estuvo de acuerdo Olia. Ayer fui a la sesión por 5ª vez, me gusta mucho. Me siento vivo. Bueno, gracias a Dios, insinuó Vladimir Ilich. Ella no pudo complacerlo con ningún éxito especial. Pero al menos ahora tenía la fuerza para estudiar trabajos y programas. El aprendizaje fue más rápido. No te distraigas especialmente con tu mascota, no te distraigas. Enseñó mientras observaba cómo Olia intentaba descubrir cómo hervir papel en la mesa de su padre. Concéntrate en el trabajo. Kirill Petrovich, a veces me recuerdas a mi difunta abuela, respondió Olia pensativamente, sin distraerse con el papel. ¿Es esto un cumplido? No lo sé, pero ella me prohibió ser feliz. No tienes 5 años, Olia. Kirill Petrovich puso los ojos en blanco. Estoy haciendo tiempo para una siesta. Ah, así es, mi abuela. Olia sonrió. Cuando Butirin salió de la oficina, suspiró. Apenas se contuvo para no dejar que la puerta que se cerraba detrás de él presionara la amapola o algo más que cayera bajo su mano. Este hombre la hizo sentir triste. Dejó el sentimiento de culpa detrás de su felicidad y volvió a esos momentos en los que Olia se despertaba con el despertador y esperaba con horror que la llamara para empezar otra. Petia le dio sentido a su vida. Era inútil explicárselo a Butirin. Mi padre siempre le decía que era un abogado maravilloso, pero un amigo terrible. A Kirill Petrovich le resultó difícil esperar su compasión y apoyo. A Olia le recordó a un reptil. Entonces no se le ocurrió que su Petia favorita. Peter era dueño de una red de talleres de automóviles. Traía coches nuevos del extranjero por encargo de futuros propietarios, se ocupaba del registro de documentos y cobraba un porcentaje del coste de su trabajo. Ganaba bien, conducía un coche nuevo, vivía en el centro, en una zona prestigiosa y en casa tenía una colección de relojes caros. Daba la impresión de ser una persona segura y exitosa, que lo lograba todo por sí mismo. No tenía padres, creció en un orfanato y amaba mucho a los niños. Dondequiera que iban con Olia, siempre estaba rodeado de una multitud de niños con los que jugaba. Mostraba trucos o simplemente se columpiaba. Olia pensó que pronto tendrían su propio hijo, pero cambió después de la boda, en la que jugaron modestamente, cenando en un restaurante después del cuadro. Se volvió más distante y molesto. Los intentos de Olia de abrazarlo o besarlo generalmente terminaban en una pelea en un intento por descubrir qué estaba pasando entre ellos. Peter empezó a volver tarde a casa del trabajo, a veces por la mañana. Se refirió a viajes de negocios y de negocios urgentes, pero Olia sintió el olor del perfume de otra persona en su camisa y sospechó que su marido la estaba engañando. Peter, en respuesta a todas las acusaciones de traición de Olia, se rió. Olia, pero no me quedan fuerzas para ti después del trabajo y te preocupas por otras mujeres. Solías tener tiempo, las cejas de Olia estaban sombrías. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha cambiado? Se volvió más trabajo, Peter extendió las manos, se sentó en una silla de la barra y bebió whisky. Más trabajo y menos tiempo. Todo es sencillo. Bueno, no te explotes. El sábado estaré libre. Pasemos tiempo juntos. Y cumplió su promesa. Se quedó en casa, preparó el desayuno, regaló flores, concertó una cita como al comienzo de la relación.
Olia suspiró, convencida de que Peter seguía siendo el mismo, que no había cambiado. Humilde con las circunstancias en la forma de su trabajo, ella fue a Prigog para compartir sus experiencias, porque todavía no tenía amigos cercanos. Tienes un tipo de apego evasivo, Olga, sonrió a las mojigatas. Por tanto, le resulta difícil llevarse bien con la gente. Por tanto, le resulta difícil confiar en ellos. Cuando eras niño creías que todas las personas querían causarte males y desgracias. Entonces vives con esta convicción. Es hora de separarse de él. ¿No lo crees? Probablemente tengas razón, asintió Olia. Gracias. Te escribiré uno tranquilizador. Toma la receta. Empezó a tomar pastillas. La relación con Petya mejoró. Ya no tenía celos de él por las noches. Pero en su casa empezó a ocurrir algo extraño. Las cosas desaparecieron y aparecieron en el lugar más visible. El borsch de ayer, hervido en aceite según la receta de Tassi, se convirtió en una olla de gachas de sémola que ella no podía soportar. Las cortinas rojas de la sala se volvieron azules durante varias horas. Y luego volvió a tener el mismo color. Olia se despertó por la noche cuando Petya no estaba en casa por el ruido y los gritos. Estaba asustada. Poco a poco se volvió loca y visitaba Prigog cada vez más. Él estaba refunfuñando, escuchándola, haciendo suposiciones diferentes. ¿Estás interfiriendo con las pastillas con alcohol, Olga? No, no estoy loco. Ella sonrió amargamente. ¿Alguna vez has tenido alucinaciones antes? No, nunca. ¿Alguien en la familia tuvo un problema similar? No. Eso es muy extraño. Mordió el labio de Prigog. Muy. ¿Tomas otros medicamentos? No. Portniagin, a quien Olia también le contó sus alucinaciones, sacudió la cabeza y decidió que el asunto era motivo de gran preocupación. Aparentemente, la boda y las relaciones se desarrollaron demasiado rápido. No se adaptó. Y Olia trabajó mucho, como siempre. Ya buscaba proveedores por su cuenta, podía incluir y disolver el contrato para el suministro de medicamentos y herramientas, sabía resolver problemas en la clínica con personal, comunicaciones o equipos. Vladimir Ilich le aconsejó que se tomara unas vacaciones y... Olia no estuvo de acuerdo durante mucho tiempo, pero después de otra noche de insomnio en ausencia de Peter, decidió escuchar al médico jefe. Peter, cuando entró en el apartamento, vio a la pálida Olia, envuelta en una manta. Estaba sentada en el suelo del pasillo, cerca de la puerta. Mirando a Peter, preguntó, ¿tú también oyes? ¿Qué? Pedro no entendió. ¿Qué escucho? Niños. Los niños están llorando. ¿Dónde están llorando? ¿Por qué nadie los calma? Petya se desnudó rápidamente, llevó a Olia a la cocina y bebió té con manzanilla y miel. Luego abrazó a Olia durante mucho tiempo, escuchándola sollozar y admitiendo que hacía mucho que no podía dormir por las noches. Y nota todo tipo de cosas extrañas en el apartamento. Olia le contó a su marido el consejo de Portniagin. Petya, sin pensarlo durante mucho tiempo, la metió en el coche y la sacó de la ciudad. Allí alquiló una casa en el bosque con chimenea y una acogedora sala de estar. Alimentó a Olia con una pasta de marca con camarones y bebió un vino delicioso. Luego se tumbó en el sofá frente a la chimenea, donde los petardos sonaban agradablemente. Se acostó a su lado y la abrazó con fuerza. Soy un tonto, le susurró un beso a su esposa en la corona. Interfirió con todo su trabajo. Lo siento, Olia, ahora estoy a tu lado. Prométeme que dormiremos juntos, dijo Olia, sumergiendo sus dedos en su mano. Prométeme que no me dejarás por la noche para ir a trabajar. Ya no puedo más, Petya, me estoy volviendo loca. Prometo. Él la apretó aún más fuerte en sus brazos. Nosotros te curaremos. Descubriremos qué te pasa y te curaremos. ¿Me oyes? Todo estará bien. Olia se quedó dormida, sintiendo como Peter con sus dedos ásperos le arrancaba la cara de lágrimas. Por la noche tuvo una pesadilla. Los ladrones entraron a la casa.
Decidió contárselo a Peter, pero él no estaba allí. Entonces uno de los ladrones se quitó la máscara y reconoció a su marido. Él, riendo, contaba a los demás lo inteligente que había rodeado a su esposa con un tonto de confianza, mostrándole con el dedo. Olia estaba aterrorizada. No podía moverse, no podía decir nada. Su odio hacia Peter era abrumador. Lo sabía. El mismo pensamiento daba vueltas en su cabeza. Lo sabía. De repente el destello de luz, oscuridad. Por la mañana, Olia se despertó destrozada. Se sentó en el sofá con una piedra y se llevó las manos detrás de los bigotes. Ella preguntó débilmente. Petya, Petya, ¿dónde estás? En respuesta, silencio. Olia se sintió irritada. Bueno, ha vuelto por lo suyo. Prometió estar siempre cerca y se escapó a algún lugar a la primera oportunidad. Probablemente esté hablando por teléfono con alguien en el trabajo. Olia llegó a la cocina con una bola de zapatillas. Se sirvió un vaso de agua y lo vació con una zapatilla. Se acordó de las pastillas que le recetaba Prigog. Abrió el frasco que estaba sobre la mesa y, enfadada, lo estrelló contra la pared. Allí no había pastillas. Se acabaron. ¿Y cómo no se dio cuenta de este idiota? Ahora ella y Petya se cuidarán hasta el final de unas vacaciones espontáneas. Sin embargo, no son muy útiles. Aparece la somnolencia y las voces y otros fenómenos no desaparecen. Llama a la puerta. Llegó Petya, pensó Olia, y con paso ferviente fue a abrirla. Me pregunto por qué no tomó las llaves. No contraté en Suiza. Para su gran sorpresa, había gente uniformada en el umbral. Buenos días, teniente de policía Arkady Yersov, dijo el policía. ¿Puedo entrar? Olia no tuvo tiempo de responder nada en detalle y la sala ya estaba llena con 5 empleados. Sin quitarse los zapatos sucios, con los dedos gordos en los talones. Al ver cómo pisoteaban las alfombras en la sala de estar, Olia apretó la mandíbula. Bueno, ¿y educación? ¿Puedo tener sus documentos? Kolya Yersov se volvió hacia él. Se metió en un bolso que estaba frente al espejo de la salida. Mostró el pasaporte al policía. Le devolvió el pasaporte y preguntó. ¿Olga Andreyevna, firmó su marido el contrato de alquiler de la casa? Sí, así es, confirmó Olia. Y sintió un dolor agudo en las sienes y preguntó de manera irritada ¿qué te pasa? ¿Puedes explicarlo? Los policías miraron a su alrededor. 3 fueron a examinar la casa Yersov, en compañía de otro. Se quedó con Olia. El teniente dijo que la policía llamó a los vecinos por la noche, escucharon gritos y algún tipo de ruido en la casa de Olia. Luego todo quedó en silencio. La policía hizo no llamar. Pero un vecino que estaba especialmente atento al ruido que escuchó hace un par de horas, como si cargaran algo en el coche aparcado en casa. Estaba asustada y decidió que su marido la había matado a golpes y estaba tratando de esconder su cuerpo. Llamó a la policía. Estoy viva, como puedes ver, le toqué los hombros a Olia. Dormí toda la noche, no escuché gritos, no peleé con nadie. Sí, Yersov se acercó astutamente y se acercó a Olia. ¿Qué hay en tu cara? Olia, que no entendió, miró al segundo policía y se acercó al espejo. Me horroricé ante mi reflejo. Había salpicaduras de sangre en la cara y el cuello. ¿Qué es? Preguntó Olia, mirando estúpidamente a Yersov. Dínoslo tú, dijo el uno. ¿Dónde está su marido, Olga Andreyevna? Olia no lo sabía. Vio a Petya por última vez anoche, cuando él estaba acostado junto al sofá. Entonces olvida su sueño, pesadilla. Olia se sorprendió al recordar lo que soñó. Me engañó, le dijo a Yersov. ¿Tu marido te engañó? Aclaró y empezó a escribir algo en un cuaderno. Sí, confesó él mismo. Por la noche. Así es como. En un sueño. Yersov miró con su colega. ¿En un sueño? Sí, a veces tengo pesadillas, explicó Olia. Tomo sedantes y psicoterapia, pero todo es inútil. Entiendo. Yersov dijo muchas cosas. Camarada teniente, encontrado.
gritó uno de los policías que inspeccionaron la casa. Los tres se fueron a gritar. Los demás estaban cerca de la entrada negra, formando un semicírculo. Olia vio un charco de sangre en el suelo. ¿Es esta tu sangre?, preguntó Herzog. No lo sé, respondió Olia. Fue trasladada a la comisaría hasta el final de la búsqueda de su marido. Olia pasó allí casi un día. Entonces el investigador llegó a su oficina. Nuevamente tomó testimonio y le hizo muchas preguntas sobre su marido y su vida en común. ¿Tuviste problemas con tu marido? No. ¿Y qué pasa con los sueños sobre la traición? Estos son solo sueños, tal vez, sobre los hombros de Olia. No entiendo lo que quieres escuchar cuando me liberen. La sangre de la casa pertenece a su marido, el ciudadano Mosaiskaya. El investigador estaba confundido. Según las estimaciones del perito médico, podría morir por la pérdida de tal cantidad. Además, rastros de vómitos y la ausencia del coche de su marido, el testimonio de una vecina, sangre en su rostro y la ausencia de daños. ¿Por qué te inclinas? Olia lo interrumpió. ¿Porque mataste a tu marido o estás involucrada en su asesinato? Olia se rió. ¿A mí? ¿Por qué lo mataría? Estás loco. Amo a Petya. El investigador no respondió nada. Prometió venir más tarde. Olia fue trasladada a la sala de aislamiento. Al encontrarse detrás de las rejas en un banco duro y frío, sintió el horror. Petya desapareció y le sacaron sangre de la cara. Las pruebas del investigador ya no le parecían tan insignificantes como hace una hora. No recuerda nada, pero de repente mató a su marido. Insomnio y alucinaciones, celos, entonces es muy posible creerlo. Dios mío, ella mató a su marido. La búsqueda de Petra y su coche fracasó. Ella no llegó a la cámara. La propia Petra y el rastro quedaron congelados. No apareció esa noche ni en casa ni en el trabajo. El investigador interrogó una y otra vez a Olia, tratando de descartar la confesión del asesinato. Ella guardó silencio. Butírin y Portniagin se acercaron a ella. El primero llamó para ser el abogado de Olia y Karisnina se dio cuenta. Le advertí que fuera más observador que Olga. Sabía que terminaría así, un completo desastre. Portniagin limpió la sangre empapada bajo el grifo de la cara de Olia. La abrazó y le prometió que todo estaría bien. Le pidió a Olia que les contara a él y a Butírin todo lo que sabía y recordaba. Yo no maté a Petya, gritó Olia desesperada al notar la insinuación de Vladimir Ilich. No discuto con eso, cálmate. Entonces, ¿por qué intentas arrancarme el reconocimiento como investigador? Ya le dije todo lo que sé. Me quedé dormido. Petya estaba cerca y desapareció por la mañana. Butírin se aseguró de que se tomara el testimonio y lo reprendió. Le contó al investigador sobre los problemas de Olin y su conciencia confusa. Sobre las malas relaciones con su marido. Aunque esto fue una violación de los secretos y la ética médica. Podría haber matado a su marido, fulminó con la mirada el investigador. En este estado, ella es capaz de comportarse de manera inadecuada, respondió Prigov. Después de contarle a Olia sobre el testimonio de su psicoterapeuta, Olia le aconsejó que hiciera una confesión sincera. Sí, ella insiste en que no es culpa suya, aunque no tiene pruebas de ello. Después de todo, resulta que su razonamiento la ha guiado durante mucho tiempo. Olia lloró de impotencia y regresó a la habitación después de hablar con el abogado. Debía defenderla, maldita sea, tomarla y no ahogarse. Pero cuanto más duraba la investigación, más pensaba Olia que el investigador y el acusado tenían razón. Ella fue inmutable durante mucho tiempo y estaba enojada con su marido. Esto es suficiente para creer en tu culpa. 2 meses después, cuando Petya y su coche todavía buscaban por todo el país, Olia confesó el asesinato. La mujer embarazada y delgada, testificó que mató a su marido, se deshizo del cuerpo y, al estar indecisa, olvidó por completo todos los detalles del crimen. El juicio tuvo lugar. Fue declarada culpable, dada la confesión y las pruebas. También reconocieron el tratamiento forzoso inmutable y prescrito en un hospital psiquiátrico durante años.
Al salir de la sala con el convoy, Olia miró a Butirina y Portniagina, que estaban sentados allí con nostalgia. Tenían razón. Los años se convirtieron en un infierno personal para Olia. Goteos de calma, conversaciones con el médico, techo blanco y psicópatas escuchando voces a su alrededor. Estaba sumergida en el estado de ameba. Se movía poco, casi no hablaba y dormía mucho. Pero ella constantemente sentía culpa, injusticia. Constantemente resolvía mentalmente una tarea difícil, tratando de recordar si estaba matando a Petia. Fue liberada a principios del verano, 5 años después, por buena conducta. Al salir del hospital psiquiátrico, Olia estaba segura de que tenía un lugar al que regresar, la casa de sus padres, que había sido heredada. Pero ella estaba esperando una sorpresa desagradable. Llegó allí temprano en la mañana y se dio cuenta de que en la casa vivían personas que no sabían nada de Olia. La casa estaba en su propiedad. Se lo compraron al antiguo propietario, Vladimir Ilich Portniagin. ¿Qué relación tiene con la casa de mis padres?, dijo Olia. Él es mío, esta es mi casa. No lo sé, niña, dijo el nuevo dueño. Deberías darte una ducha y luego podrás balancearte. Mis mejores deseos. Olia vino a la clínica con la esperanza de obtener una explicación del. El edificio se vendió para el comercio. Todo fue como siempre, dinero. Olia recorrió la ciudad y descubrió que ya no existía ninguna de las sucursales de la clínica de su padre. Tenía dolor de cabeza. Decidió ir a la casa de Portniagin. Abrió la puerta y, sorprendentemente, abrió la boca, oliendo rápidamente el vestido. ¿Olía? Vladimir Ilich, ¿vendiste la casa de tus padres? Olia, no hagas ruido. Entra y lo comentamos todo. No quiero entrar. La cara de Olia humeaba. ¿Cómo podrías darle la vuelta? ¿Y la clínica? Olia, dijo el compañero en un tono como si estuviera hablando con un niño. Usted, como enfermo mental, se ha vuelto impensable. El cuidador está a cargo de toda la propiedad. No estuve de acuerdo con el cuidador. Y no es necesario. Portniagin sonrió. Lo admito, nos cansamos de Kirill. Intentamos salvar tanto la clínica como la casa. ¿Pero qué hacer? Capitalismo. ¿Qué tengo que hacer? Olia casi lloró. ¿Dónde vivir? ¿Para qué? ¿Ir al contenedor de basura? Esta conversación empieza a cansarme, dijo Portniagin. El sinvergüenza es un desagradecido. Ella nos causó problemas y no está contenta de que intentáramos ayudarla. Eso es todo. No quiero verte. Irse. Vete, llamaré a la policía ahora. Olia, bajando al patio, se dio cuenta de que ir a Butirin era inútil. Difícilmente dirá nada nuevo. Se sentó en el banco y contempló durante largo rato el cielo alto y despejado de junio. Verano. Como ella solía amarlo. Corrió bajo la lluvia con su madre, recogiendo flores en el jardín. Las lágrimas rodaron por sus mejillas y su estómago no estaba contento. Gastó todo el dinero restante en el viaje. Ella suspiró y se inclinó sobre el cubo de basura cercano. Decidió que no bajaría a ese lugar, y ya media hora después se hundió en la basura, abriendo paquete tras paquete en busca de algo. Me di cuenta de que esto estaba haciendo vibrar el teléfono. Estoy encantado porque se puede vender y ahorrar dinero a la primera. Al meter la mano más profundamente, encontró un teléfono móvil. Tenía cerradura. Ella, al borde del abismo, ingresó la primera contraseña que le vino a la mente, DA. Para su sorpresa, él se acercó. Pensé que solo Petia podía encontrar esa contraseña. Olia sonrió. Recordando cómo ella siempre se reía de su marido por este motivo. Feliz, Olia estaba convencida de que el teléfono tenía suficiente carga. Sorprendido, ¿por qué tirar a la basura el teléfono nuevo que funciona de alguien? Decidió buscar al dueño. Para ello, entró en la configuración. Su nombre no le decía nada. Un tal Sergei Zahray. Ella entró a la galería IAH. Olia reconoció a su marido.
Sin creer lo que veía, lo miró una y otra vez, cada vez más convencida de que el hombre que sonreía con toda la boca en el yate es Petya. Otras fotos y vídeos solo confirmaron la suposición. Todo este tiempo Petya estuvo viva. Si crees en el teléfono, el último video se grabó hace poco menos de una semana. Y este teléfono está aquí. En el bote de basura debajo de la casa de Porniagin, quien, junto con Butirin, la arruinó. Olia tragó nerviosamente. Su corazón latía en algún lugar debajo de las costillas. Escondió su teléfono en el bolsillo y miró a su alrededor. ¿La están vigilando? Rápidamente se dirigió a la comisaría más cercana. El guardia, al ver a Olia, cerró la ventana. Ella continuó llamándolo persistentemente. Pero él fingió no verla ni oírla. Quiero denunciar un delito, repitió Olia. Me robaron, toma declaración. Todos los días te roban y no te roban todo, suspiró el guardia. Búnsica, vete de aquí para siempre. Ahora Artamonov regresará de Pericura y RYL te limpiará. Ve y duerme. Olia, con sus pies desobedientes, abandonó la sala y se sentó en las escaleras. Ella no cree. Bueno, por supuesto. ¿Quién le creerá a la que recientemente fue dada de alta del manicomio, que confesó el asesinato de su marido y no se lavó durante varios días? El estómago de Olia volvió a recordarle su existencia. Ella lloró. Un coche llegó al departamento. De ahí salió un hombre. Pensó Olia, probablemente el mismo Artamonov. Quería levantarse y salir corriendo, pero se dio cuenta de que no quería hacerlo. ¿Qué diferencia hay si la aceptan como persona sin hogar o no? Definitivamente no empeorará. El hombre la notó. Él subió. ¿A qué le gritamos? Su voz sonaba segura e inspiraba confianza. ¿Quién ofendió? Sí, dijo Olia. ¿OMS? El hombre se sentó al lado del escalón. Primero el marido, luego el compañero del padre, y el de turno. Todas las personas son bastardos. Bueno, no seas tan categórico, sonrió el investigador. ¿De qué llevas rosas? Disculpe, ¿está huyendo de casa o algo así? Ayer me dieron de alta del hospital psiquiátrico, dijo Olia y se rió de sus palabras. Hay dificultades con el alma. ¿Qué estabas haciendo allí? Me trataron a la fuerza después de confesar el asesinato de mi marido. ¿Y él está vivo? Olia cogió el teléfono. Desbloqueé y le mostré al investigador fotos y videos. Verás, este es mi marido, Peter. Desapareció hace 5 años, el cuerpo no fue encontrado. Y me acusaron de asesinato, me llevaron al manicomio. Mientras estuve allí, los amigos de mi padre vendieron la casa de mis padres y la clínica. Mi padre Andrei Masaisky, ¿has oído hablar de esto? Sí, le diagnosticaron una prótesis después de que me golpearon mientras estaba detenido. Mi nombre es Antón. Investigador Artamonov, ¿y usted? Olga Mosaiskaya. Olga, déjame abrirte el coche. Hay sándwiches y té. Tú comes, duermes y yo iré corriendo a trabajar en breve. Y luego se nos ocurrirá algo. ¿Me crees? Los ojos de Olia estaban muy abiertos. O cerrar el coche hasta que llegue la brigada del hospital psiquiátrico. ¿Tienes pasaporte? Olia le mostró a Artamonov un pasaporte enrollado. Él sonrió bastante. Y tu bolso no es barato, como toda la ropa. Chanel. Con un gesto la invitó a levantarse y se dirigió al coche. La vieja Niva. Olia se sentó en silencio en el asiento delantero. Estaba mirando a Artamonov. Luego se arrojó sobre un sándwich y té. Cuando él regresó al cabo de 2 horas, ella durmió profundamente en el asiento trasero, girando la cabeza. Artamonov la despertó y la llevó a su habitación. Vivía en una casa alquilada en las afueras de la ciudad. Olia entregó un enorme vestido ondulado cuando llegó la toalla y la envió a lavar. Ordenó no apresurarse. Olia se bañó, estuvo mucho tiempo bajo una ducha caliente. Elimina no solo la suciedad sino también la vergüenza. Después de salir del baño, olí el olor a patatas fritas.
Vamos a cenar, Olga Andreyevna. Anton puso sobre la mesa una sartén con una patata encima. ¿Cenaste? Olia le contó a Artamonov sobre los últimos años de su vida. Al final llegó a una conclusión. ¿Entonces su marido preparó un asesinato para meterla en la cárcel? Y los socios de tu padre le quitaron su negocio y sus propiedades. Bueno, eso es fácil. ¿En qué sentido? Solo necesita encontrar a su marido, demostrar que él organizó todo, demostrar su capacidad para devolverlo todo. Eso es todo, sonrió Olia. No queda nada de la clínica. Solo que hay una factura. Creo que sí, respondió Antón. Tu cuenta está arrestada, ya que eres un criminal y un enfermo mental. ¿Quién está a cargo? Portniagin. Él vive bien. Feliz, asintió Olia. Entonces él vive de tu dinero. Mañana empezaremos a buscar marido, y ahora a dormir. Me estoy quedando dormido. Olia yacía en el sofá y Artamonov, como un verdadero caballero, en el suelo. Por la mañana se fue a trabajar y dejó sola a Olia. Anton la sorprendió lavando el piso del baño y se sonrojó al ver a Olia parada en una pendiente. Salió a fumar. Regresé en minutos, comí. Dijo que estaba libre hasta la noche y que había consultado la base de datos de Sergei Sajrai, en la que estaban registrados su número y su teléfono. Vive en la ciudad vecina, a 1 hora en coche. Puedes montar. Olia, sin pensarlo durante mucho tiempo, se puso los vaqueros y la chaqueta que había lavado ayer por la tarde y dijo que tenía la intención de limpiar la cara de su marido, tiñéndole los labios con lápiz labial. Lo que hizo reír a Antón. Se pusieron en marcha. Al llegar a la dirección indicada, comenzaron a esperar. No pasó nada interesante. Entraron por la entrada y la dejaron para extraños. Olia y Anton comieron galletas y bebieron café. De repente, el corazón de Olia se congeló. Ella lo vio a él, a Petya, su marido. Aquí sale por la entrada, con pantalones ajustados, con el torso desnudo. Es el seguro, no había duda. Los días laborables se queda en casa, dijo Anton, pensativo. O trabaja desde casa o se esconde. Vamos, sorprendámoslo. Entraron por la entrada con el altavoz roto y subieron al 5.º piso, donde vivía el saray. Anton ordenó a Olia que se fuera y llamó a la puerta. La puerta se abrió. Charay, con los mismos pantalones elásticos, preguntó, ¿eres electricista? Al investigador Artamonov, Anton le mostró los documentos y puso con cuidado el pie en el umbral para que Charay no cerrara la puerta. ¿Puedo? El atónito Serga asintió. Artamonov entró y le hizo la señal a Olia. Cuando entró al apartamento, los ojos de Charay se agrandaron aún más. ¿Olia? Hola Petya. ¿O cómo estás ahí? ¿Serga? Intentó huir, empujando a Olia, pero Anton logró atraparlo, le rompió la mano y lo llevó a la habitación. Y Olia ordenó cerrar la puerta. Has confundido al sirviente, gritó Sajrai. No tienes ningún derecho. Intervención en propiedad privada. Sí, respondió Anton con calma. Acabas de intentar violar a una mujer delante de mí. Sí, ella. Salvé valientemente a Olga. Accidentalmente te rompí la mano. ¡Ay!, gritó Sajrai. De 2 años de régimen común, continuó Anton. Y tengo una bonificación por violar a un violador. Olia, confirma que quería violarte. Sí, Olia estaba confundida. Dímelo, Sajrai. Artamonov lo arrojó sobre el sofá. Y luego a la violación se le sumará un intento de asesinato. Miró confundido al investigador y a Olia. Se lavó el hombro estirado. Sonrió. Estaba claro que la aparición de Olia y su marido, desaparecidos hace 5 años, no se esperaba. Artamonov no tenía ningún miedo. Son todos esos dos, Portniagin y ¿cómo está el suyo? ¿Buterin? Sí. Sakharov admitió que nunca había sido un hombre de negocios. Su coche, apartamento, reloj, todo esto lo pagaron Buterin y Portniagin para ayudarlo a crear la imagen del hombre perfecto para Olia.
Le dijeron lo que ella ama, lo que a menudo se retrasa en el trabajo. Estaba preocupada por la pérdida de ambos padres y nunca antes había tenido una relación. Zahray organizó una reunión con ellos. Se presentó como Peter. Vivía de documentos falsos que había obtenido Buterin y cuidaba de Olia, tratando de ganarse su confianza. También giró el decreto de matrimonio para que nadie sospechara nada. Zahray se casaría con Olia y luego usaría sus sustancias psicotrópicas para reconocer a Olia como una persona discapacitada, convertirse en su apicuno y reescribir el negocio de Portniagin y Buterin. Después de todo, ella era extraña desde pequeña y acudió a un psicólogo. Fue fácil convencer a todos e incluso a Olia de que se volvió loca por completo y sin turno y, por lo tanto, no puede trabajar. Han envidiado secretamente a Andrei Masaysky toda su vida. Lo odiaban por su éxito y su hija no fue eliminada por el hecho de convertirse en heredera. Después de la muerte de los padres de Olia. Querían tener un negocio. Al principio lo hicieron. Y entonces ella, con sus propias ganas de meter las narices en todos lados, empezó a interesarse por la contabilidad y los impuestos. Pero a Irina Portniagin le preocupaba revelar sus esquemas grises, por lo que decidieron agregar psicotropos. Y se exageró. Pero fue a favor de su plan. Olia dormía poco, trabajaba mal durante el día y daba a todos los que la rodeaban la impresión de una mujer enferma con sombras profundas bajo los ojos. Especialmente cuando comenzó a visitar a un psicoterapeuta. Lo conté todo, dijo el Zahray. ¿Y cómo fue que el Apekunom se convirtió en socio y no tú? Preguntó Artamonov. Son codiciosos, dijo el Zahray. Serán golpeados por cada centavo. ¿No te pagó? Sonrió ante la respuesta de Anton. Tenían prisa y lo tiraron. Recoge las palabras, dijo el inspector. Pagaron una parte. Ordenaron morir tranquilamente, tumbarse en el fondo. Una vez al año se reunían, me ataban con dinero en efectivo. Y hace poco me acerqué a él, a Vladimir Ilich, y él se me acercó desde la puerta para gritarme que me habían pagado lo suficiente y que no me permitían más. Luego confesó. Están siendo excavados por el recaudador de impuestos. Ordenó dejarlo todo y ponerse a la sombra. ¿Y tiraste tu teléfono a la basura en el patio de su casa? ¿Cómo lo sabes? Y Saracina le preguntó al Zahray. Anton sacó su teléfono del bolsillo y lo puso frente a él. Continuó haciendo preguntas. Olia miró el interrogatorio y se sorprendió de que este hombre hubiera. Eso es lo que significa sed de dinero. Después del interrogatorio, Artamonov ordenó al Zahray que se reuniera. Irán al departamento donde le confesará todo. El Zahray comenzó a indignarse y negar, pero Anton explicó lo que le sucede a artistas como él. Se encuentran en canales y en el bosque, y a veces no se encuentran porque el cliente no quiere sentarse. Y destruye todas las pruebas, incluido el artista. Zahray llegó silenciosamente y obedientemente entró en el coche. Anton le puso las esposas y lo sujetó a la puerta, por si acaso. Llegaron tarde al departamento. Zahray confesó, firmó y se fue a dormir a la habitación. Olia y Anton se fueron a dormir a casa. Se ducharon, cenaron con pasta. Olia, después de un día tan ajetreado, no pudo dormir durante mucho tiempo. Por eso, Anton estaba atormentado por las preguntas. ¿Por qué decidió convertirse en investigador, como sus padres? ¿Tenía amigos en la escuela? ¿Qué hace en su tiempo libre? Anton respondió hasta que lo vio en sus sueños. Olia miró al investigador dormido y pensó que hay buenas personas en el mundo en las que se puede confiar. Que todavía no está todo perdido. Por la mañana volvimos al departamento. Allí Olia se enfrentó cara a cara con Buterin. Llegó tan pronto como se enteró de que Portniagin había sido citado como acusado de fraude. Llamó para ser su abogado. Olia, sin controlar bien su voz, silbó. Hola Kirill Petrovich. Ella sonrió. ¿Saliste? ¿Te ves bien? Buterin intentó rehabilitarse. Lo sé. Lo hiciste. Olia sonrió y se fue, celebrando por dentro. Buterin se quedó largo rato en el pasillo y observó cómo ella lo seguía.
Luego abandonó el departamento. Fue sorprendido por la noche cuando intentaba escapar en la región vecina. Tenía tanta prisa que ni siquiera se llevó sus cosas. Y para destruir la evidencia, él. Prendiendo fuego en medio de la oficina, mientras la policía golpeaba insistentemente a la puerta y exigía abrirlas. La secretaria se salvó, así como la mayor parte del papel. Para ellos estaba claro que Buterin había estado lavando dinero durante varios años, de lo que ganaba por un periodo decente. Lo que hizo con Olia, este plazo solo aumentó. No iba a defender a Parniagin. Durante una hora de comunicación en la oficina del investigador, como defensor y acusado, Kirill Petrovich solo intentó convencer al exmédico jefe de que escribiera una confesión y se culpara a sí mismo. Lo que provocó una tormenta de indignación. Vladimir Ilich, según el investigador, se atrevió y se arrojó a puñetazos contra su abogado. Lo sacudió bien, agarrando el cuello de su camisa. Pensé que estábamos en el mismo barco. Y cuando la botella se escapó, tirando de la cola, trae a Olia. Decidió que se ahogarían juntos. Y le entregó el dinero al accionista. Sin olvidar añadir que la idea de engañar a Olia perteneció exclusivamente a Kirill Petrovich. Fueron interrogados en punto de cruz. Hicieron una apuesta ocular con el Saray. Poco a poco, el panorama del crimen se fue aclarando. Pidió un interrogatorio al psiquiatra Olia Prigov. Artamonov sugirió que de alguna manera estaba involucrado en el asunto, porque las sustancias psicotrópicas de Olia, según confesión de Sajrai, las recibió de la misma calma. Prigov se arrepintió y dijo que actuó siguiendo la guía de Porniagin, quien le dijo que una persona sin educación médica, pero interesada en psicología y prometió una carrera vertiginosa y pagó bien por las visitas de Olia. Se llevó a cabo el juicio, se realizó un nuevo examen psiquiátrico y se encontró que Olia era bastante inconmensurable. Y su condición inconmensurable anterior se explica en gran medida por la acción de sustancias psicotrópicas. No había duda de que Sajrai y su marido Olia eran la misma persona. Sin embargo, Sajrai no lo negó. Colaboró activamente con la investigación para acogerse al programa de protección de testigos y salvar su pellejo de Buterin y Porniagin, quienes podrían vengarlo. Le dieron años de colonia del régimen general. En total por todos los delitos que provocaron graves daños a la salud de Olia. En sus cuentas se encontraron millones de dinero propiedad de Masaisky. Se decidió transferir el dinero, así como la casa vendida por motivos ilegales, a propiedad de Olia. Pero este procedimiento fue complicado y tomó mucho tiempo. Durante todo el tiempo de la investigación y el juicio, unos 3 meses, Olia vivió en el apartamento de Artamonov y ya lo consideraba su hogar. Anton de alguna manera la atrapó en el alma con su sencillez y sinceridad. Le recordaba a su padre. Olia se dio cuenta de esto cuando vio a Artamonov trabajando. El mismo entusiasmo, optimismo que contagia a los demás. La misma fuerza, la misma generosidad cuando está a la hora del almuerzo. Fui a la panadería más cercana y compré pasteles para todos. Sí, se parecía a Andrei Masaisky. Incluso externamente. Bueno, y en relación al trabajo, por supuesto. Por las noches, Olia le preparaba algo de su arsenal de platos sencillos según las recetas de Tassi. Tartas, borsch, puré con albóndigas. Anton comió, refunfuñó como un gato y felicitó a Olia. Dijo que ella se convertiría en una gran esposa. Olia estaba enojada. ¿Qué pasa si la esposa es a la vez ama de casa? ¿Y qué pasa? Anton se sorprendió. Su imagen de hombre ideal quedó destruida. Olia suspiró profundamente. A las amas de casa se les paga. Mi familia tenía un ama de casa. Tasia, una linda mujer. A mamá no le gustaba cocinar y a mí tampoco me gusta. ¿Por qué cocinas si no te gusta? Antón estaba de mal humor. No tengo dinero todavía. Esta es la única manera en que puedo pagar mi vida aquí. En casa de Olia, Anton saltó de la mesa, le arrojó una servilleta arrugada y entró en la habitación. ¿Qué? Olia no entendió. ¿Qué ocurre? ¿No te entiendes a ti mismo? Antón, que regresó, se sorprendió. Te invité como buena persona,
¿y tú? ¿Qué soy yo? Empiezas a negociar contigo mismo. Y hasta duermes contigo mismo. Sugiéreme. ¡Ay, Dios mío! Antón llamó. No necesito cocinar ni limpiar. Puedo manejarlo yo mismo. Cogió un paquete de cigarrillos del estante del pasillo y se fue. Olia se quedó sola. Se quedó sentada un buen rato y miró el Borch sin terminar de Antón. ¿Por qué está tan enojado? Ella solo quería agradecerle por ayudar al refugio. Oh, estos hombres. Olia nunca los entendió y aparentemente nunca los entenderá. Antón regresó al cabo de unos minutos, enojado. Acostado a dormir. Olia se levantó de la mesa, lavó los platos y también se acostó. Acostado en silencio, tratando de no enojar tanto a Artamonov. Dijo sombrío. ¿Por qué te escondiste? No me escondí, Olia estaba estúpidamente justificada. Normalmente tienes 1.000.000 de preguntas por la noche, ¿y hoy ni una? Debes estar cansado, no quiero molestarte para que duermas. Eres una persona extraña, Olga Andreyevna. Antón se dio vuelta y vio el rostro de Olia desde el suelo. Dices que eres autosuficiente, que amas la soledad y no soportas ser un sinvergüenza, ¿y tú mismo? Yo no soy un sinvergüenza. Casi gritó Olia. No quiero ser desagradecido, es diferente. Gratitud. Antonio se estiró. Pensativamente. Al principio tenías miedo de ofender a tu abuela, luego a tus padres, a los socios de tu padre, que ayudaban en la clínica, a tu marido. ¿Y sobre ti? ¿Cuándo empezarás a pensar? Quizás es hora de dejar de hacerte daño, Olia. Se acostó de espaldas nuevamente. Luego se volvió hacia la pared y pronto se quedó dormido. Olia se acostó sorprendida. Después de todo, tiene razón. Ella no se entregó a la ofensa durante toda su infancia, y luego creció y perdió esta habilidad, tratando de conseguir la suya entre los enfurecidos por las autoridades y el dinero de los adultos. ¿Por qué? Necesitas cambiar algo en ti mismo. Por la mañana no se levantó, como de costumbre antes que Antón, para preparar el desayuno. Y tiró dulcemente y se quedó dormido. Antón se dio cuenta y asintió, mirando hacia la habitación con un cepillo de dientes en la boca. Pronto tomó café y se fue a trabajar. Olia, al despertarse, llenó la cama y decidió salir a caminar. Antón le dejó algo de dinero para comida. Dudó durante mucho tiempo, pero aún así fue al primer salón en lugar de al supermercado y preguntó, ¿puedo teñir las raíces y recortar las puntas? Por la noche, Antón quedó gratamente sorprendido por la transformación de Olia. Se parecía cada vez más a una rica heredera. Recuperó cada vez más confianza en sí misma. Era visible. ¡Qué mujer! Artyomonov admiraba. Hay mucho para sobrevivir y preservar la feminidad en ti mismo. Gasté todo en el salón. Yo no preparé la cena, dijo Olia. Ningún problema. Y entonces Antón sonrió y extendió un sobre grueso. Aquí tienes. ¿Qué es? La factura con tu dinero. La llave de la celda del banco. También hay dinero, efectivo. La llave de la casa. Lo tomaré mañana. El efectivo en sí y tu tarjeta. Parece que todo. Olia cogió el sobre y miró a Antón. Él se rió. ¿Qué sucede contigo? Necesitas regocijarte. Te devolvieron todo lo que te robaron, lo que te pertenece a ti a la derecha. Excelente. Olia lloró. Se cubrió la cara con la mano libre para ocultar las lágrimas. Antón la abrazó. Pensó, ella es fuerte, pero también está viva, es vulnerable. Abrazó a Olia hasta que ella se calmó. Luego miró su rostro hinchado. Dijo que era muy hermosa y se ofreció a celebrar este evento en algún lugar. Por tu bien, ahora eres rico y yo soy un trabajador modesto. Querías agradecerme, sonrió. Olia se rió, se lavó rápidamente y arrastró a Antón a su restaurante favorito, donde servían excelentes filetes y vino. Habiendo comido hasta el final, decidieron volver a casa, ir al banco y abrir una celda. La cantidad almacenada allí era impresionante.
Olia puso todo el dinero en su cuenta, aprovechando la oportunidad, y le pidió a Anton que la llevara a casa de sus padres. Ella no había estado allí por tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 7, 8 años. Desde el funeral. Soñaba con volver a su lugar natal. ¡Qué tonta era! Y vivir en la casa de unos padres. Es un largo camino hasta el trabajo, pero las paredes se curan en casa. Quién sabe, tal vez ella no se habría metido en este caso por la vara de la Saria y toda esta pelea. ¿Pero qué puedes adivinar ahora? No puedes robar el pasado, pero puedes cambiar el presente por la fuerza. De camino a la casa de sus padres, sonrió en silencio, imaginando cómo entraría en el pasillo familiar, iría a su habitación y prepararía café en su cocina favorita de la infancia. Pero cuando entró en la casa, Olia se sorprendió y sintió una fuerte sensación de decepción. Todo ha cambiado con los años. Era estúpido suponer que los vecinos dejarían todo en su lugar. Ella entendió que lo más probable es. Hubo muchos cambios en la casa durante su ausencia. Pero tanto. Ya no había cocina ni salón acogedor. Toda la planificación de la casa cambió. En el primer piso había saunas y una sala de billar. También hubo una renovación en el Monserde. No quedan rastros de la habitación de Olia. Ahora había una habitación sólida con un propósito incomprensible. Al parecer, era como un cine. No estás muy contento de volver, advirtió Anton. Aquí todo es diferente, respondió Olia, mirando a su alrededor. Por supuesto, pero ha pasado mucho tiempo. No lo entiendes, aquí. Todo ha cambiado. No se trata de reparación. Este ya no es el lugar donde pasaba momentos felices con mis padres. Este es el lugar donde vivían los extraños. Este ya no es mi hogar. Olia sonrió. ¿No te quedarás? Antón se sorprendió. No, quiero. Olia cerró los ojos y se sonrojó como una colegiala. Quiero ir a casa. ¿A usted? ¿Puedo? Antón guardó silencio un rato. Luego se acercó a Olia y la tomó por los hombros. Mi casa, tu casa. Lo dije de inmediato. Olia abrió la boca, pero él la cubrió con la palma. Simplemente no digas que te trato bien porque eres rico. Mi corazón no puede soportarlo. Le quitó la mano. Olia sonrió. Antón, me gustas. Y tú me gustas, mujer extraña. Él sonrió. Bueno, ¿vamos? Él tomó su mano. Salieron de la casa desierta, cerrando las puertas y el portón tras ellos. La noche la pasaron en el sofá, durmieron en la casa de al lado. Y por la mañana fueron al cementerio. Olia le mostró a Anton las tumbas de sus padres. Los miró durante mucho tiempo y llegó a la conclusión de que Olia no se parece ni a su padre ni a su madre, sino a su abuela. Es bueno que no sea un personaje. Olia pensó en devolver al menos una de las clínicas de su padre, pero se dio cuenta de que no quería volver a entrar en todos estos complejos procesos de gestión. Quiere ayudar a la gente. Por eso, se instaló en una de las clínicas privadas y trató a los niños, como lo hacía su madre. Vendió la casa de sus padres, compró un coche con ese dinero y un guardarropa nuevo, y el resto lo puso en la factura. ¿Por qué guardaría todo el dinero en un solo lugar? No es seguro. Olia respondió. Esto es para nuestro hijo. Antón era. Invitó a los padres de Anton, a sus amigos del trabajo, así como a nuevos conocidos y amigos de Olia de la clínica. 2 meses después, Olia se enteró de que estaba esperando un hijo. Lo consideraba un milagro de sus años y a menudo recordaba las palabras de su padre de que el amor no debe ser merecido. Cuánta razón tenía él, su maravillosa y sabia